Para arrancar con el segmento de Me sirve, no me sirve, que trato de traer todas las semanas algún autor o alguna autora sobre el tema que vamos a trabajar, traje un autor francés, Bernard Charlot. No sé si lo habré dicho bien en francés o no. Traes muchos franceses, deberías empezar a repasar a ver cómo se pronuncia. No, pero la clase hablar pasada francés fue también. La clase pasada fue argentino. La clase argentina. Uy. Es verdad. No, pero es verdad que el año pasado también traje algunos. Sí, a Perrenudo. Bueno, voy a buscar. Este me lo recomendó una amiga que es profe de matemática, porque yo debo confesar que nunca leí absolutamente nada sobre la didáctica de la matemática, pues en biología no tenemos mucha didáctica de la matemática. Y traigo más que nada de él, de lo que propone este autor, traigo algunas preguntas para que arranquemos a charlar, porque después del corte vamos a tener una experta en el campo, así que también le digo a los oyentes que nos están escuchando, si quieren mandar preguntas que les gustaría hacer a una experta en el campo de la enseñanza de la matemática. Y yo tengo algunas cositas para traer a charlar, más que nada como puntos de disparadores del debate. Lucho, no sé si querés poner los audios que te pasé. Son 2 alumnos que les pregunté qué opinan sobre la matemática en la escuela. ¿Qué dificultades ven? ¿Para qué les sirve? Y miren lo que respondieron y charlemos un poquito. ¿Alumnos tuyos? Alumnos míos. Excelentes personas. Bueno, las matemáticas para mí sí son muy útiles y muy necesarias en el colegio y en la escuela, porque cuando las aprendes es algo que lo usas en la vida cotidiana, además de que si estudias en una facultad o una universidad, es una de las materias que más está, o una de las principales, entonces se usa mucho. Y después, bueno, se usa en la vida cotidiana, así que es muy útil tenerla en el colegio. Para mí no es difícil, pero porque a mí me gusta, pero si no la entendés sí puede ser que cueste un poco más. Y depende de quién la enseñe, por ahí cuesta un poco más. Bueno, a mí la materia matemática me parece útil en la vida, ya que en cualquier lado te la vas a encontrar haciendo una cuenta, haciendo un problema o lo que sea, siempre te vas a encontrar las matemáticas, así que me parece una materia útil. A mí es de las materias que más me costó desde primaria y creo que me va a seguir costando, ya que bueno, no le encuentro un punto para entenderla, pero no me parece una materia difícil, depende en cómo la lleves a cabo. O sea, para mí no es una materia difícil, pero sí me cuesta. Admito que me cuesta, pero no creo que sea una materia difícil que nunca la vas a poder entender, digamos. Pero no. Creo que, bueno, como dije antes, es una materia que la vamos a encontrar en todos lados. En precios, en negocios, en la misma vida diaria. En cualquier lado que vayas te vas a encontrar la matemática. Así que creo que es una materia que tendríamos que todos saber y entenderla. Por eso también que los profesores sepan explicarla y sepan que tomarse el tiempo con cada alumno que les cuesta. Como yo, por ejemplo, mi profesora conmigo se toma el tiempo para dedicar que yo aprenda bien las matemáticas. Así que bueno, eso. Wow. Yo me muero de ternura porque son como mis alumnos, los conozco que son muy muy chiquitos y son excelentes. ¿Cuántos años personas. Tienen? Él tiene 17 ya, está por terminar, y ella muy tiene chiquito, ¿no es? 16. No, pero los conozco desde que tienen 13, entonces yo me muero de ternura. Pero acá ellos dicen cosas como interesantes para arrancar a discutir, que también están en el artículo de Bernard Charlot. Que es, en primer lugar, fíjense que él dice, bueno, a mí nunca me costaron tanto. Ella dice, siempre me costó un montón y me va a seguir costando. Como una cuestión que él también se pregunta en el artículo, si la matemática es para todos, si la matemática es para algunos, si hay una cuestión ahí genética de gente que tiene como más predisposición a tener facilidad en la matemática y gente que ya de fábrica o genética ya no lo tiene, o si es algo sociocultural, donde hay gente que bajo ciertos estímulos y demás puede tener un mejor desarrollo en la disciplina
y otros no. Y hay un montón de autores que establecen que la matemática es algo elitista, que es algo para algunos, no es algo para todos. Entonces yo les pregunto a ustedes qué opinan con respecto a esto. ¿Lo han visto? Porque aparte en física, química, hay mucha matemática. Yo creo que remitirlo a lo genético, a lo de fábrica, es condicionarse también, ¿no? Mismo la chica en un momento dice, no es difícil, depende de cómo lo hagas. Como que me lleva a pensar de que ella sabe de que su método no es el mejor, pero no sabe cómo de otra manera abordarlo. Hasta la persona que dice, tengo dificultad, sé que me vendría bien, dice que la profe la ayuda, está con ella. Entonces, yo creo que, bueno, lo vamos a hablar durante todo el programa, pero depende de las técnicas, las estrategias que uno utiliza para hacer llegar esta matemática, que mismo ellos dicen, está en todos lados. No sería elitista si está en todos lados y yo para hacer gran parte de las cosas de mi vida necesito saber la matemática, ¿sí? Porque a grandes rasgos la matemática es contar y tenemos que contar muchas cosas, ¿no? No sé. Me adhiero a esto de que la perspectiva genética siempre es una mala lectura de las cosas, ¿no? Digo, como que uno lee algunas cosas o escucha a algunas personas malinterpretando lo que fue una teoría del aprendizaje que no dice, no plantea cuestiones genéticas. Digo, yo siempre cuando referenciamos a Piaget y la teoría constructivista y demás, como que sale esto de, no, bueno, pero en determinada edad esto no lo puede ver y no es lo que dice Piaget, no es lo que dice la teoría, o sea, no viene por ahí, y cualquier aprendizaje que yo planteo de una perspectiva biológica, de predisposición genética, deja gente afuera porque está excluyendo gente. Yo sí creo que la matemática es difícil, así como creo que otras cosas son difíciles, y eso no le quita valor para los pibes, ni quita el hecho de que los pibes puedan apreciar su eventual belleza, su valor de aplicabilidad y demás. Sí me parece curioso que cuando escuchás los audios, sobre todo el segundo audio, y hay contradicciones profundas respecto de es necesaria, pero me cuesta, pero si me la explican bien no es tan difícil, pero no la entiendo, pero como que... Entonces como que se termina perdiendo de qué estás hablando cuando hablas de matemática. En física, no sé, en biología, porque no lo he escuchado. En química me parece que sí, pero la verdad es que las escuelas en las que trabajo yo tienen menos carga horaria, entonces tampoco es tan central en la discusión de las dificultades y los aprobados. Pero en física también se me plantea constantemente, bueno, pero esto no es para todos. Esto no a todo el mundo le es accesible. Y yo siempre respondo con una cuestión que me parece importante, que es, no es accesible aquello que vos no accesibilizás. Claro. Ahora, lo que yo te tengo que dar la chance es de que vos decidas si no te gusta, obviamente. Vos, una vez que entraste a este mundo, si no te gusta, que es una cuestión mucho más subjetiva y que no tiene que ver con tus capacidades, tiene que ver con tus intereses, está bomba, no te gusta. Pero accesible se puede hacer accesible desde lo metodológico, pero también desde la perspectiva. Si yo trabajo la matemática ligada siempre a una cuestión de aplicabilidad y exclusivamente a una cuestión de aplicabilidad, me quedo recorto. Porque la matemática es un campo disciplinar re complejo y súper interesante que también me permite abordar otras cosas. Sí, hacer matemática es contar, pero también es tomarte el laburo de describir elementos que no ves, que no están, y describirlos con una minuciosidad y un detalle que es súper interesante como oportunidad de pensarlo y de hacerlo. Entonces, no solo el método, sino qué te presento como producto, como campo de estudio, también hace que la puerta de entrada sea más grande o más chica para el pibe que está sentado adelante. A mí me parece súper interesante porque en un montón de materias la pregunta que se hace el alumno es ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿por qué vale la pena estudiar esto? Y yo creo que matemática justo es una materia donde nadie la pone tanto en cuestionamiento, ya sea desde un nivel subjetivo, consciente o inconsciente, no lo sé, pero en general pueden discutir más por qué aprender biología, por qué aprender lengua, por qué aprender... Pero como que nadie cuestiona que está bueno tener clases de matemática o que es importante. Pero como que yo siento que la traba más grande en matemática no es tanto el para qué me sirve o que igual quiero hablar un poquito sobre lo que dijeron los chicos en los audios. Pero es un poco esto, como entiendo que es importante, entiendo que la escuela tiene que tener matemática, pero a mí no me da. Como que ese siento que es un montón de obstáculos que hay en una clase de matemática. O yo he dado clases de física, hubo una época oscura del país donde unos adolescentes y jóvenes tuvieron que enfrentarse a clases de física conmigo. No soy bueno con física, pero bueno, había que llegar a fin de mes. Y me pasaba mucho esto de, esto, profe,
no es para mí, no me sale, no puedo, no me da la cabeza. Me acuerdo que esa era una frase mucho, no me da la cabeza. Y se juega mucho eso en matemática, el juzgarse mucho, si uno puede o no puede. Y yo me acuerdo que tuve una conversación con una alumna que lo hacía súper bien, pero trabajaba re bien. Pero en un momento fue como no me da la cabeza, profe, no me sale. Yo le dije, te da la cabeza para esto y te da la cabeza para mucho más. O sea, eso no hay que ponerlo ni en duda, porque siempre le iba generalmente muy, muy bien. Pero ya tenía como esta predisposición de como lo hago de forma sufrida o lo hago como me cuesta el doble, el triple. Así que eso. Y con respecto a para qué enseñar, los dos audios, o para qué aprender matemática, los dos audios hablan de dos objetivos como muy concretos. O para estudiar en la universidad. O sea, es importante saber matemática porque si yo quiero estudiar en la universidad ciertas carreras, necesito saber de matemática. O aprender matemática para la vida cotidiana, que nos rodea la matemática, no sé, en la economía, en el comercio, me imagino que cosas más de ese estilo, porque uno no anda con derivadas o integrales en la vida cotidiana. Yo doy análisis matemático en 6º año. Y cuando me preguntan, ¿pero para qué me sirve esto? No, cuando vas a la verdulería. Pero igual, esto que vos decías recién, como que no se discute tanto el para qué sirve, como que estamos de acuerdo en que es necesaria, ponele, pero en esa no discusión tampoco se profundiza en claro, en por qué para sí, qué sirve. Tiene que ¿por estar, qué pero estamos no sé haciendo por qué. esto? Claro. Y queda en un título, que un poco lo vamos a conversar más adelante, queda en un título de es importante desarrollar el pensamiento matemático. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Qué quiere decir desarrollar? ¿Y qué es el pensamiento matemático? Porque son 3 preguntas que en ninguna de las políticas que se desarrollan se responden. Y de repente tiene que ver con eso. Dice, lo hablamos en su momento también con la prohibición de los celulares. Cuando vos clausurás una discusión, en general es porque no tenés mucho para decir sobre eso, ¿no? Es importantísimo. ¿Alguien está en desacuerdo con que es importantísimo? No. Bueno, listo, es importantísimo. Arranquemos. Claro, ¿viste? Pero creo que esa es una pregunta que yo me he tenido que enfrentar como profe de biología de para qué estamos estudiando esto, pero es una pregunta que en general los chicos, si bien les cuesta abordarse estas cosas de matemática, no se las hacen tanto al profesor, como que... ¿En matemática? En matemática. Sí, ¿Se las hacen mucho? Sí, y depende también el nivel de la materia, pero sí. Y acaba de decir que en 6º le preguntan. Sí, y en las materias básicas de matemática también, porque claro. Está muy... Eso también es un tema. ¿Es el pibe el que se lo pregunta? Ocasionalmente sí, pero está muy en boga la discusión de ¿para qué vas a usar esto? Claro. Y ya supongo que lo vamos a conversar más adelante, pero hay cosas que tienen una funcionalidad medio obscura en términos de aplicabilidad directa, y está bien que el pibe entienda eso en algún momento. Como para plantear algunos disparadores de debate que lo retomaremos luego del corte, pero que también salen de este artículo que leí de Bernard Charlotte. Y que lo menciona la segunda alumna en el audio, importa mucho cómo el profesor decida o cómo la profesora decida abordar la clase de matemática. Pues ella decía, bueno, depende mucho también qué profesor te toque, si me cuesta más, si tengo un profesor que se dedica o que tiene que explicarme las cosas personalizadamente, digo... El autor Charlotte habla justamente de la importancia con la que se encaran las clases de matemática en todos los niveles. Y eso es algo que me lo voy a dejar ahí como para preguntar en el segundo bloque a nuestra querida invitada experta sobre lo concreto, sobre lo abstracto, sobre la resolución de problemas versus lo lúdico, porque hay como corrientes, como de repente ya no hay que dar más problemas, hay que atraer actividades más lúdicas y avanzar de ese lado. Otros que dicen no, porque eso la verdad que queda muy en lo superficial. Entonces ahí tengo ganas de saber qué opina nuestra invitada, qué nos puede comentar. También tengo ideas sobre esto que decíamos del constructivismo, ¿no? De eso en todas las materias se está discutiendo mucho, en todas las disciplinas, sobre pasar de un modelo donde se transmiten saberes, se transmiten conocimientos, se transmiten habilidades como yo como profesor te traigo, versus otro enfoque que es más participación activa del alumno o de la alumna en su adquisición de saberes. Y yo creo que pocas disciplinas es tan tangible esa lucha entre la desconexión entre lo que yo te enseño o lo que vos aprendés como matemática. Pero ¿cómo se propicia eso? Es como ahí está como el kit de la cuestión. Te sumo algo para seguir señalándolo. ¿Y cómo se entiende? O sea, ¿quién leyó la palabra constructivismo para venir a plantear eso? ¿Y qué entendió de ese texto? ¿Y qué entendió de esos autores? Para ver qué discusión estamos teniendo. Porque a veces le decimos de la misma forma a cosas que no son lo mismo y genera ruido y genera conflicto en su implementación. Perfecto.
Y bueno, tengo más preguntas por esta cuestión de ¿para qué se aprende matemática? Nosotros recién charlábamos para la universidad, para la vida cotidiana. ¿Y se puede aprender matemática para una ciudadanía crítica? ¿Sí o no? Tengo mensajes. Bien. No sé si ¿querés querés tirar la pregunta a la mesa primero para que contesten o leo los mensajes que tengo. Si no, los podemos ver después del corte. Mi idea era hacer segmento de responder mensajes o leer mensajes después del corte. Listo, perfecto. Hacemos eso. Bueno, no, él había planteado ya lo de esto del pensamiento matemático, más allá, o sea, a mí me pasa que cuando me preguntan química, ¿no? De mi lado, le digo, bueno, más allá de la vida cotidiana, más allá de los estudios superiores, le digo, el cerebro es como que necesita aprender, absorber información que listo, venga profe, del gracias, entorno. voy a estudiar Redox. Le digo, claro, entonces le digo... O sea, vos aprendes diferentes cosas que te enseñan a tu cerebro que hay diferentes líneas de razonamiento, de pensar, descubrís cosas. O sea, a mí me pasa eso, que cuando yo aprendo algo descubro y de golpe capaz el cerebro en otra situación trae o algún razonamiento similar. Capaz no aplico lo mismo, pero si el cerebro no sabía que existía algo de ese estilo o algo de esa forma, algo, entonces muchas veces, no sé, a mí me pasa, no sé, cuando doy alcanos, alquenos, alquinos, que es met, et, y todo de ano, eno, ino, y es como unir con flechas a veces como básicamente, les digo, es esto también, le digo que vos te hagas el mapa mental y que empieces y que tu cerebro tenga más información, un bagaje de conocimiento. Pero bueno, sí, igual, obviamente a veces no les convence la respuesta. Entender qué discusiones se pueden tener con los pibes Claro. y qué no. Y Claro. cómo lo haces para que, pese a que vos entendés que es importante por esto, Sí, al sí. pibe lo enganches por algo que sea más accesible, más concreto, más... Obvio. Bien. Bueno, yo creo que con estos disparadores puestos sobre la mesa podemos ir a un pequeño break. Nos